Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1, que se transmite por Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, además de Diario USACH, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa, aquí comienza Línea 1. Muy buenos días, así es, Alejandro Álvarez. ¿Cómo está ahí? ¿Viene de rojo? Por algo será, pues vengo de rojo, mira, qué bonito color. ¿Sí? Es bonito este color, siempre me ha gustado, hay que decirlo. Sí. Desde mucho antes de este triunfo. Impresionante. Lunes 30 ya de junio, el último día de este mes tan suscitado, sobre todo políticamente. Te vi ayer con muy buena transmisión con nuestra compañera Mirna Schindler y todo el equipo. Buen análisis. Rodrigo Alcaíno, sí, y maravilloso. Hugo ahí trabajando, todo el equipo, y Gonzalo. Todo el equipo. Y todo el equipo técnico. Sí, es que son tantos. Los medios USACH, los medios Muy USACH. bueno, seguí la transmisión a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 ahí con todo el análisis muy interesante, del cual, por supuesto, vamos a seguir hablando esta mañana y quizás toda esta semana. ¿Frío? ¿Sentiste frío hoy? Sí, y ayer peor. Sí, ayer estuvo sumamente, pero ¿no es cierto? Yo creo que los techos estaban blancos a eso de las 8 de la mañana. Blancos. Ayer, domingo. Todo escarchado. Por si la gente fue a votar súper tarde. Yo fui a las 2 de la tarde. ¿A qué hora fuiste tú? No, a las 10. ¿Ah, sí? Allá. Que es tarde para mí, a mí me gusta votar, no Sí, hay pero que media. te podían haber dejado. Por mi edad no me dejan. Allá, ya. Este caballero deje lo que se lleva a la casa mejor. ¿Y en Peñalolén no quién puede ganó? morir acá. ¿Tú sabes? Porque en Providencia, Toa, de las pocas comunas que ganó Carolina Toa. En Peñalolén. De verdad que no Vamos he visto. a ver el detalle no he después. visto. Después vamos a hacer análisis. Vamos pero con la tantas temperatura. comunas que empezar. Sí, po. Sí sé que digamos, los antiguos reductos donde era fuerte Frente Amplio, la votación se fue hacia Jara. Absolutamente. Le 333 capturó, comunas donde triunfó Janet Jara. Bueno, y arrasó. No ganó ninguna Winter y muy poquitas efectivamente. Toa, Fue Carolina Toa. categórico. Pero ya vamos a echar el análisis supuesto. fino de aquello. Primero, frío. Sí, frío. como el agua del río. Yo salí de mi casa con 1 grado, pero baja después un poquito. 0,5. Claro. 0 grados tenemos a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, esperando, eso sí, 15, que igual para despedir el mes de junio, el sexto mes del año, no es tan bajo. Y mañana, martes 1 de julio, 1 de julio, vamos a tener una máxima de 19 grados y 2 de mínima. Nubosidad parcial durante toda esta jornada. No se ve lluvia durante esta semana en la zona central. Dicen que la próxima podría caer un poco. Y vamos con el tránsito, la restricción. Cuéntame la restricción. La restricción, los que, 6, 7, los que tienen sello verde y sin sello verde, 2, 3, 4 y 5. Así es. Oiga, los semáforos, Mucha. vuelvo a reiterar, no puede ser que en la Alameda, la avenida más importante de la capital, haya semáforos en mal estado por semanas. No sé quién diablo es el encargado de arreglar los semáforos. Pero como en la Alameda, a la altura de Vergara, cuando toca ahí, todavía está ahí. O sea, por favor, eficiencia, justifica la pega. Bueno, de hecho, a propósito de lo mismo, hay varios puntos a la hora que están con semáforos apagados, intersecciones, sobre todo, mira, en Estación Central al menos 3. Pajarito con Las Torres, Obispo Umaña con Arica, también ahí no funciona el semáforo. Lo mismo que en Puente Alto, Camilo Enríquez con Los Toros, intersección de esas calles no funciona, así que maneje con precaución. Irene Morales con Alameda. Oye, al lado de Plaza... Al lado del GAM. La plaza sin nombre, la innombrable. Exactamente, es una calle bien particular, Irene Morales. Yo la evito porque han pasado muchas tragedias ahí. Dorsal con Atlántida, en Recoleta también no funciona el semáforo. Y Vergara con Toesca, como tú bien lo señalas. Bueno, con Toesca en este caso. No solo con Alameda. Varios semáforos, estoy hablando de la Alameda. Y esto es todo Vergara, parece. Sí. En la comuna de Santiago. No todo Vergara, había alguna que estaba funcionando. Algo funcionaba. Vamos con la pregunta del día de cajón tras el triunfo de Jara y los resultados de la última CADEM, que eso sí, se realizó antes, por supuesto, y se publicó recién ayer porque se levantó la veda. Se publicó, o sea, son encuestas antes de este triunfo, de los resultados del día de ayer.
Estamos preguntándonos si es una candidata competitiva de cara a las próximas presidenciales. Y nos fuimos binarios. Sí, no. Así es simple. Sí, no, empate. ¿Dónde la puedes responder? En nuestras cuentas de Instagram, @RadioSach y @SantiagoTV. Déjame mirar si hay algo más que digan las callecitas de Santiago, aparte de los semáforos, si hay otra situación que podamos indicar. Hay un vehículo, se retiró un vehículo a la autopista central, en General Velázquez al norte, kilómetro 1,9, sector Pasarela Logroño. Así que todas las pistas ya han sido habilitadas. Eso es lo principal. Son las 7:35. Vamos con los titulares, Alejandro. Titulares en línea 1. Janet Jara se convirtió en la candidata presidencial de Unidad por Chile tras su triunfo durante las primarias efectuadas este domingo en el país. La banderada comunista se impuso ampliamente sobre Carolina Toá del PPD, Gonzalo Vinter del Frente Amplio y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Con un 99,81% de las mesas escrutadas, la jornada eleccionaria contó con una participación de un 9,16%, equivalente a 1.420.085 votos. Janet Jara logró obtener el 60,2% de las preferencias, correspondientes a 825.663 votos. Carolina Toá obtuvo el 28,1%, que se traducen en 385.249 votos. Gonzalo Vinter se posicionó en el tercer lugar con un 9,2% y 123.792 sufragios. Y en última posición quedó Jaime Mulet con un 2,7% de los escrutinios y 37.654 votos. En el mensaje del triunfo anoche, la ganadora de las primarias, Janet Jara, valoró y también dio su agradecimiento a los competidores. Llamó a no soltar nuestras manos para enfrentar desde la unidad política y social más amplia posible a la ultraderecha chilena y detenerla. Esa es nuestra tarea, dijo. También en su primer discurso como vencedora, la exministra del Trabajo destacó que el presidente Boric nos ha demostrado que quienes detentan el poder no solo pueden, sino que deben bajar del pedestal, ser un chileno más. En esa línea, Jara partió con lo que ha sido su trayectoria, desde Conchalí a La Moneda. Quiero decirle a todas las niñas de 5 a 10 años que me ven por televisión y no saben quién soy, que no dejen de soñar y que nadie les diga que sus sueños son imposibles. El presidente de la República, Gabriel Boric, felicitó a su ex ministra del Trabajo por el triunfo que obtuvo en las primarias presidenciales oficialistas, estas realizadas el domingo. Saludo y abrazo a Janet Jara por el tremendo respaldo obtenido hoy. Pasa de inmediato a encabezar a las fuerzas del progresismo hacia el futuro, que con claridad la ha elegido como líder, sostuvo el mandatario en su cuenta de X y agregó que lo que viene no va a ser fácil, pero Janet Jara sabe de batallas difíciles. La ex ministra del Interior, Carolina Toá, reconoció el triunfo de la banderada comunista Janet Jara, asegurando que los resultados son tristes y no eran lo que esperaba, pero que trabajarán en conjunto en un proyecto político para Chile. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, realizó un discurso tras conocer el triunfo de Janet Jara en las elecciones primarias oficialistas. Señaló, hoy se efectuaron las primarias de la izquierda con baja participación. La exalcaldesa de Providencia agregó que es evidente que los chilenos están distanciados de la política y que saben que este ha sido un mal gobierno. Yo también lo sé. Tengo profundas diferencias con lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Y el diputado, líder y presidenciable del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó el triunfo de Janet Jara en las primarias del oficialismo como un duro golpe para la democracia y acusó que el PC es un peligro para la institucionalidad. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Bueno, hoy comienzan todos a tomar ya definiciones, lo que estaban en la coalición oficialista, que fue a primarias, y los otros partidos que no siendo parte de la coalición y no habiendo participado en las primarias estaban expectantes a este resultado. Uno de los partidos que siguió este proceso y que incluso dio su apoyo expreso a Carolina Toá, debe tomar hoy posición porque tiene Junta Nacional, entiendo, esta tarde. Y bueno, hay varias señales que hay que analizar. Vamos a conversar de inmediato entonces con el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. ¿Cómo está, don Alberto? Muy buenos días. Buenos días.
Buenos días, Alejandro. Buenos días, Daniela. Un gusto saludarles. Bueno, Igualmente. hoy tienen que tomar definiciones porque ustedes dijeron que van a esperar el resultado. ¿Cómo va la mano? ¿Por dónde comienza? Y primero señalar que no hoy, Ya. sino que en los próximos días, cuando convoquemos a esta Junta Nacional con representantes desde Arica hasta Magallanes. Eso primero respecto a la expectativa cuando se tomen las definiciones. El segundo, señalar que los resultados son malos para la centroizquierda y son malos para el centro en Chile. En dos dimensiones. Uno, porque no gana y es derrotada la candidata de la centroizquierda, Carolina Toa, gana la candidata a la izquierda, pero además por la baja participación. Vota menos de un 10%, incluso menos que la primaria anterior en que el presidente Boric se impuso sobre el exalcalde Daniel Jadwe, ¿no? Entonces, por esas dos razones son malos resultados. Hoy día en la centroizquierda, mucha gente centroizquierda y el centro político se queda sin representación, sin candidato o candidata a la presidencia, y naturalmente que eso es algo que a nosotros nos impacta. Vamos a seguir enfocados primero en resolver esto, pero también en seguir conversando con el socialismo democrático, porque nuestro propósito es construir con ellos en la lista parlamentaria, y eso es algo importante para Sí. nosotros, porque se elige a finales de año dos poderes del Estado. Se elige el Poder Ejecutivo, presidenta o presidente de la República, pero también se elige el Parlamento. Así que son reflexiones que tenemos en los próximos días. Yo tengo una Sí. posición, yo la he dicho, yo creo que no se puede apoyar a una candidata del Partido Comunista desde el centro político, y es una convicción que llevó a que nosotros no fuéramos parte de la primaria. ¿Por qué no fuimos parte de la primaria? Porque en caso de darse algunos resultados, uno de esos el que se dio, nuestras bases, nuestro electorado no iba a concurrir a apoyar a la ganadora. Eso creo que se mantiene, creo que se sostiene. Sin embargo, decir que las decisiones no las tomo yo personalmente, sino que las toma la Junta Nacional en su conjunto, que será en unas semanas más. Diputado, bueno, la misma línea, ¿no? Amarillos por Chile señaló tras el triunfo de Janet Jara que están llamando a una reflexión profunda. Respecto a la reflexión que ustedes hacen preliminarmente, porque esto acaba de acontecer, ¿cómo ven no solo la baja participación que usted también señalaba, menos del 10%, sino también el poco apoyo que obtuvo el llamado socialismo democrático? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país, más allá del triunfo, que se habla de un trasvasije, ¿no?, de votos del Frente Amplio, que obtuvo muy bajos votos, digamos, muy poco porcentaje, Gonzalo Vinter, a favor de Janet Jara? Pero ¿qué está pasando no solo con la figura Carolina Toa, que pudo haber sido, comillas, castigada por el tema de la crisis de seguridad, injusta o justamente, ya veremos, pero qué pasa con las fuerzas que antes denominábamos concertación o nueva mayoría, hoy socialismo democrático? ¿Está en crisis? A ver, antes de eso, una diferencia con Amarillo. Amarillo ha optado y lo han señalado que van a apoyar a Evelyn Matei. Sí, No son está dentro de las oposición, opciones. claro. No está dentro de las opciones de la democracia cristiana apoyar a ningún candidato de derecha, para que lo digamos, Sí, claramente. para que lo digamos claramente. Bueno, dicho eso, respecto al socialismo democrático o a la centroizquierda, un poquito más amplio, ¿no? Lo que es eh, la centroizquierda y la gente de centro que cree en un proyecto progresista. Centro progresista, la ¿Mm? gente no fue a votar. Varios analistas decían que iba a votar más de 2 millones de personas. Bueno, esa gente se quedó en la casa. Más bien se explica entonces porque no se sintieron convocados en esta primaria. Las razones habrá que analizarlas, y la analizará el comando de Carolina Toá. Nosotros contribuiremos en ese análisis, pero claramente se explica porque mucha gente decidió quedarse en la casa y no ir a votar. Los niveles de participación dan cuenta de ello. Y contrariamente a lo que piensa alguna gente de derecha, ahí eso no es gente de derecha que no fue a votar, sino que gente de centro y de centro izquierda que no se sintió convocada, y por eso es importante hacer la reflexión de cómo se actúa hacia adelante. Ahora, la democracia cristiana tiene que resolver dos dilemas. Uno, si lleva candidato propio,
o toma algunos. Se habla de Harold May Nichols, que en algún momento se habría conversado, dice la prensa. Franco Parisi entra por un lado, Meo por otro, Marco Enrique Minami, pero además tiene que definir si va en lista parlamentaria o no. Es muy difícil sobrevivir hoy si no va en un pacto. ¿Cómo va a conciliar ambas necesidades? Bueno, nosotros hemos conversado con algunos presidentes, con algunos colegas del socialismo democrático y respecto a la segunda pregunta, ¿no? Sí. Y señalan que la voluntad de ir en lista con nosotros, y nosotros queremos profundizar aquello, e incluso lo dicen independiente de las opciones presidenciales que pueda tener cada uno de los partidos. Por lo tanto, creo que eso se puede avanzar, va a ser nuestro propósito y nosotros seguiremos en ello. Y respecto a lo presidencial, vamos paso a paso. Naturalmente yo tengo una convicción que no se puede apoyar a la candidata del PC, pero naturalmente que esa es la convicción mía, que llevaré a una Junta Nacional, pero es la Junta Nacional en su conjunto la que define. Pero está dentro de las opciones, entonces, respecto a lo que le preguntaba Alejandro Guillé, Alberto Undurraga, llevar un candidato o candidata propia de la DC o que los represente en este centro que se vio dificultado según sus palabras o que perdió. O sea, sin duda que está dentro de las opciones, ¿no? Pero esto, vuelvo a decirlo, no es algo que vaya a definir yo, sino que lo tiene que definir la Junta Nacional. Pero evidentemente un partido no se puede quedar sin apoyar a alguien en la elección presidencial. Ahora, no necesariamente tiene que ser un militante, se puede apoyar a un independiente. Ahora, el tema parlamentario, ¿una lista o dos listas? ¿Cómo ve los alineamientos? Porque si se produjera una alianza PC, socialista y Frente Amplio, sería aparentemente, por lo menos en el papel, más potente que una DC, radicales, regionalistas verdes, digamos, liberales, etcétera. Para que sea razonable dos listas, tienen que ser ambas más o menos competitivas. ¿Cómo ve usted ubicado en este escenario la DC y sobre todo los socialistas que pueden ser los que marquen esa diferencia? Yo creo, Alejandro, Daniela, que esta discusión entre una y dos listas no solo tiene un componente político, que está en tu pregunta, sino que también tiene un componente práctico. Cuando los cupos son pocos por distrito, no caben todos los partidos en una sola lista. Por lo tanto, este componente práctico va a hacer que necesariamente se llegue a dos listas. Y yo creo que eso lo hemos dicho desde el primer momento. Está este componente político que algunos señalan que tiene que haber una lista. Nosotros creemos desde el principio que no, pero hay un componente práctico que lo hace muchísimo más realista que se piense en dos listas. Así es que esas conversaciones van a seguir en paralelo a la conversación presidencial. Estamos conversando esta mañana con el presidente de la Democracia Cristiana y diputado Alberto Undurraga. Quiero preguntarle el tema de fondo, acá con la candidata Janet Jara, es que sea comunista o no le gustan sus ideas del programa que presentó, terminar con las AFP, subir el sueldo mínimo, fortalecer también el Estado. Hablemos de las diferencias y los puntos en común, porque ha sido una candidata que más allá de representar a un partido que genera ruido en nuestro país, se ha demostrado bastante abierta, bastante llana y bastante transversal, aunque ya sabemos, y así lo dijo él, Cervel, en la voz de Pamela Figueroa, que no puede renunciar a su partido. Pero cree que ella podría, por sus capacidades y cualidades, ser una presidenta de una mayoría de la izquierda o del progresismo, como también lo ha planteado. ¿Qué cosas le ve a Daniela, su favor? Un partido adhiere a una candidatura en la medida que comparte las ideas, ¿eh? Y hay diferencias muy significativas con el Partido Comunista en temas relevantes, diferencias muy significativas, primero en seguridad, por ejemplo. Mientras en seguridad, y para ponerlo con datos objetivos, no lo que está escrito en el programa, lo que votan los parlamentarios del Partido Comunista en el Congreso en seguridad es muy distinto a lo que nosotros pensamos. Nosotros, por ejemplo, hemos aprobado los estados de excepción, hemos aprobado la presencia militar en la frontera norte, sí, hemos aprobado la ley Naim Retamal, hemos aprobado e impulsado las reglas del uso de la fuerza para permitir que militares estén cuidando la infraestructura crítica. En todo lo que yo estoy diciendo, los diputados del Partido Comunista y una parte de los diputados
votado al Frente Amplio votan en contra. Entonces hay una diferencia significativa. En materia económica pasa lo mismo. Nosotros creemos en una economía abierta, y no solo en una economía abierta donde el sector privado tenga un rol, la asociación público-privada, y hemos visto en votaciones del Partido Comunista, particularmente sobre responsabilidad fiscal, por ejemplo, donde votan en contra. Y así suma y sigue, ¿no? Entonces, se trata de diferencias significativas, Daniela. No se trata de prejuicios, sino que de diferencias, y eso es legítimo en democracia. Sí, por supuesto. En democracia tener opiniones distintas es legítimo, y así como uno respeta la opinión legítima que pueda tener la candidata recién electa en las primarias, Janet Jara, yo exijo también que se respete las diferencias que nosotros podemos tener respecto de ella o respecto de cualquier otro actor en el sector, en el concierto político. Bien, pues después nos cuenta cómo le va en la Junta Nacional cuando se realice. La próxima ¿Tiene semana, fecha? ¿no? ¿Tiene Eso. fecha? No ha sido fijada todavía, pero va a ser en la próxima semana, pero relativamente luego. Sí, porque además se los va a venir encima el plazo por las listas parlamentarias. Gracias, don Alberto, diputado. Gracias, Alejandro. Gracias, Pamela. Buenos días. Daniela. Gracias, Alberto. Daniela. Sí, Disculpa, pero Daniela. era obvio. Disculpa. Por Pamela Figueroa. Alberto Undurraga, diputado y presidente de la ADC, a esta hora de la mañana con nosotros, acá en Línea 1, 7:51. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Ya se despejó la gran incógnita que va a permitir ahora que se ordene el cuadro en términos de saber qué posición van a tomar los distintos sectores. Lo de ayer era un primer tema, porque ni la oposición ni el oficialismo tenían claro cuál iba a ser el escenario de quién con quién. Sin embargo, en las últimas 3 semanas ya se fue haciendo evidente que iba a ser Janet Jara, pero la sorpresa de la diferencia fue tan grande que eso la posiciona con un liderazgo indiscutido. Eso es un tema que estaba entre las claves. Primero, que votara mucha gente, que ya sabemos, votó poca gente, y se le hace cuesta arriba a cualquier campaña ir con esta base de apoyo de 1.400.000 personas aproximadamente que concurrieron. Pero la segunda variable era que el que ganara por amplia mayoría porque así asienta su liderazgo. Y en el caso de Janet Jara fue nítido al obtener el 60%, más del doble que su segunda postulante, que es Carolina Toá, que llegó al 28%, y un desastre para el Frente Amplio, que el partido del presidente. El presidente debe estar evaluando esto, que sobrepasó levemente el 9%. En ese escenario, primero, hay ya una segunda respuesta, entonces hay una candidata. Segundo, analizar un poquito el por qué ganó y por qué no ganó Toá, que fueron los dos que de un comienzo partieron con posibilidades. Y por qué Toá, que partió adelante, fue perdiendo terreno. Probablemente, dicen los estrategas, que Toá apostó mucho a demostrar gobernabilidad. Actuó como candidata de primera vuelta, no de primarias. En las primarias lo que prevalece es la identidad. ¿Qué soy yo? ¿Dónde estoy? Que quiero que alguien se haga cargo de mis ideas, de valores, de mis demandas, mis reivindicaciones. Y en eso, en la estrategia de la ganadora, Janet Jara, fue mucho más nítida. Los temas de la gente, pero sin complejo, sin tener que estarle hablando a la derecha de que yo soy gobernable o más gobernable que, sino aquí está mi postura. Como lo hace Kast en la derecha. ¿Por qué le va bien a Kast? Porque frente a una Evelyn Matei deslucida como agua tibia, prefieren definiciones. El país necesita tomar definiciones. Y en eso Janet Jara se la jugó. Tercero, el liderazgo personal. Es evidente que los liderazgos de hoy son liderazgos no solo racionales, son también emocionales. No es que significa que no sean racionales, estoy diciendo, claro. O sea, no son irracionales, simplemente que las ideas no penetran si el corazón no está abierto. Y Janet Jara abrió el corazón. Hizo que la gente común se sintiera identificado en ella porque es parte de ella. Y en cambio, Carolina Toá es más mal que mal de la élite política, frente a la cual desconfía cada vez más la ciudadanía. Y ojo, la ciudadanía no es de derecha ni de izquierda en Chile. Hoy día es antipolítica. Quiere líderes que la representen a ella, que establezcan agendas que conversen con sus preocupaciones. Y por lo tanto han elegido la candidata que sintieron más cercana, porque viene
también de las poblaciones, de la casa que no tiene piso, de que no tiene servicios básicos, que el padre tiene que viajar al extranjero para ganarse los pesos porque en Chile no hay empleo y que probablemente la familia sufrió la persecución política durante mucho tiempo. La chilena es chileno que sufre todos los días. Y ese discurso lo empalmó muy bien porque gran parte de su votación es de ella. Es mérito de Janet Jara, no del Partido Comunista. Aquí no estamos hablando de la candidata del Partido Comunista. Ella marcó distancia con el Partido Comunista en la campaña y hizo sentir que si gana va a ser la líder de un proyecto político de largo plazo. Y eso creo que también es un elemento a considerar. Y finalmente, para no dar lata tan larga, fíjese que las encuestas le empiezan a dar razón. Los dos candidatos que se perfilan, ella pasó a segundo lugar antes de la primaria. La última CADEM. La última CADEM, antes de la primaria, que no se podían dar a conocer porque había veda. Ella y Kass, los dos tremendamente ideológicos, que insisten y defienden sus principios, pasan a segunda vuelta. Y se van diluyendo los candidatos pragmáticos. En el caso de Toá, que intentó una especie de discurso racional, de ser más posible, tiene más experiencia, garantiza mejor un triunfo ante la derecha. Y una Evelyn Matei que no sabemos si es Evelyn o es Matei. O sea, tiene además serios problemas de personalidad, porque la gente no puede tener dualidad. La gente es una cosa, como persona y como político. Y ella se diluye y se está desplomando rápidamente en la encuesta. Por lo tanto, hoy la posibilidad de pasar a segunda vuelta existe y la tendencia indica que esa posibilidad puede ocurrir. Y en segunda vuelta es otro cuento, porque todo se vuelve a ordenar el naipe, va a depender del estado de ánimo, va a depender que ella demuestre que es una candidata que va mucho más allá de un partido político, que es capaz de representar una cultura chilena progresista para enfrentarse a una nueva derecha, que no es la derecha tradicional, que está alineada con todo esto que estamos viendo en el mundo, con los Milei, con Vox en España, con Trump en Estados Unidos, que dicho sea de paso, la ciudadanía de Chile no quiere. La última encuesta indica que en Chile la valoración de Trump cae estrepitosamente. Lo ve como un peligro, no como un modelo a seguir, y por lo tanto aquí hay todavía paño que cortar. Va a depender de las estrategias, del trabajo y de la convicción de que es posible ganar. Bueno, faltan 4 minutos. Ciudadana. Ha dicho, muy bien. Solo quería comentarte que en Peñalolén, este dato me lo da nuestro compañero Rodrigo Alcaíno, la candidata Janet Jara en tu comuna ganó con el 59,92%. El promedio nacional. Sí, un poquito más bajo, pero anda por ahí, sí, porque logró el 60. Exactamente. Menos de 1 grado según la Dirección Meteorológica de Chile tenemos a esta hora, aunque The Weather Channel... dígalo de nuevo. The Weather Channel. En mi celular dice que tenemos 3 grados acá en la estación central, pero saque la media. Igual hace mucho frío, pero esperamos 15 para esta jornada. ¿Sabes Peñalolén lo que hace al lado de la cordillera con la nieve cerquita? Sí, pues cachado. Oye, y ya me vamos subidita, entonces la brisa pega. Te quiero ver. Pero ¿sabes? Vamos a el frío fortalece. A mí me gusta. Los países del norte de Europa, industriales, trabajadores. Ale, te doy un dato buenísimo. Yo, el último, no en minutos, 30 segundos, no aguanto más, de ducha, agua helada. Y salgo, pero energizada. Salgo, no tengo frío en la mañana. No, yo hago eso y me muero. Pero te explico, mis vecinos por suerte no escuchan los gritos. Ya. Vamos a una pausa y ya regresamos a Línea 1 por Santiago TV y Radio Usach. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 7 de la mañana y 58 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te así viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejiendo conexiones, raízes, influencias, ritmos, arte y sabores por medio de la música.
Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Simple Texto. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Janet Jara se convirtió en la candidata presidencial de Unidad por Chile tras su triunfo durante las primarias efectuadas durante este domingo en el país. La banderada comunista se impuso sobre Carolina Toá del PPD, Gonzalo Vinter del Frente Amplio y Jaime Mulé de la Federación Regionalista Verde Social. La diputada Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano anunció este lunes a través de un video en redes sociales que declina oficialmente su candidatura presidencial y entregará su apoyo a Kast del Partido Republicano tras ser presentada en abril como carta del Partido Social Cristiano. En sus palabras, después de una reflexión profunda, mi Partido Social Cristiano ha decidido apoyar a José Antonio Kast. El exdiputado e histórico militante de la democracia cristiana Pablo Lorenzini Basso falleció la noche de este domingo a los 75 años de edad, tras enfrentar un cáncer terminal. La noticia fue confirmada por cercanos a su círculo político, mientras su familia aún no ha entregado detalles oficiales hasta el momento sobre su deceso. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, y el diputado libertario Johannes Kaiser reaccionaron críticamente al triunfo de Janet Jara en las primarias oficialistas, advirtiendo una baja participación ciudadana y cuestionando el rumbo del actual gobierno, mientras Kaiser calificó la victoria comunista como un duro golpe para la democracia y alertó que el PC representa un peligro para la institucionalidad. Y en el ámbito internacional, la guerra con Israel deja al menos 935 muertos en Irán, según informaciones confirmadas por la agencia estatal y organizaciones locales. Tras 12 días de conflicto bélico, entre ellos los fallecidos, según un medio iraní, hay 132 mujeres y 38
niños, después de que Israel lanzara contundentes ataques aéreos que alcanzaron instalaciones nucleares, sedes militares, pero también zonas residenciales en varios puntos de Irán. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, algunos datos ya están sobre la mesa. Janet Jara se impuso holgadamente en las primarias oficialistas y comienzan a reaccionar los distintos sectores políticos. También comienzan los análisis de la participación, de dónde sacó más votos, hombres, mujeres, los perfiles, etcétera. Y de esto vamos a conversar con el profesor, cientista político y académico del Departamento de Estudios Políticos de la USACH, Marcelo Mella. Profesor Mella, bienvenido a su radio. Buenos días, Marcelo. Muy buenos días. Y a su canal. Muchas gracias. Y a su diario, porque aquí somos todos. Toda una plataforma. Sí. Oiga, bueno, la primera impresión, como dicen, participación, que la que ganara, porque nadie dudó que iban a ser una de las dos damas de un comienzo, tuviera una alta votación dentro de la coalición y además que tuviera capacidad de ampliar el horizonte de lo que es hoy el oficialismo. Analizando por dónde quiere partir. La baja participación, sin duda. Mira, es relativo, entre paréntesis. Ojo. Sí, es relativo, efectivamente. No es una, yo diría que en términos de participación, Daniela, Alejandro, no es un resultado para celebrar, porque efectivamente la convocatoria está dentro de los resultados más bajos desde que existen primarias legales. Pero tampoco es un desfonde de participación, como sí se quiso hacer ver ayer en algunos medios, respecto de que sería un resultado catastrófico. Tampoco es así porque en el 2017 es bueno recordar que la primaria de Chile Vamos tuvo un resultado en términos de participación muy similar. Aproximadamente 1.4 millones de personas participaron en el 2017. Cuando estaba Piñera. El senador Sandón. Exactamente. Y un senador de la Evópoli. Y Cast de Evópoli, me parece que estaba. Exactamente. Sí. Bueno, y Piñera fue presidente. Por lo tanto... no llegó a 700.000 votos. Claro, por lo tanto no es, digamos, un derrumbe ni es un desplome de participación, pero sí yo creo que revela... Daniel, Alejandro, un problema más bien sistémico. Hay que preguntarse por qué en una primaria el oficialismo tracciona tan poca votación. Y yo creo que es por una razón transversal de los partidos que están fuertemente debilitados. La gente cree poco en los partidos, tiene poca confianza en que los partidos vayan a resolver los problemas que más preocupación generan en la población. Y eso es un problema, una tragedia eso. Porque lo que te queda es una solución personalista como alternativa para dar respuesta a esos grandes problemas que la sociedad le preocupan, le desvelan, digamos. Entonces, yo creo que hay una cuestión transversal ahí, pero también hay un problema del sector. Yo creo realmente que el progresismo tiene que hacer una autocrítica profunda, que es ha llegado el momento, independiente del resultado de aquí, yo sé que todo el mundo va a estar preocupado de aquí a noviembre del resultado de la presidencial y los parlamentarios de cómo defienden su cupo y todo eso, que es lo normal, pero creo que ya este progresismo que tenemos hoy día en Chile no se sostiene más. Ha perdido conexión con los sectores más populares. En una conversación anterior con ustedes mismos hablábamos de eso, cómo los partidos de izquierda hoy día no votan los pobres, no votan las personas más vulnerables, sino preferentemente sectores de clase media, incluso de clase media alta. Y acomodada y exitosa. Exactamente. Entonces es una izquierda bien extraña, salvo el Partido Comunista. Y el resultado de ayer muestra que hacer política a la antigua resulta. Es decir, que hacer campaña territorialmente y no solamente por redes sociales tiene resultados. Yo creo que más allá de los tremendos atributos que tiene Janet Jara, que es una tremenda lideresa, yo creo que también hay que pensar en los estilos de campaña del Frente Amplio, Socialismo Democrático, del PPD y del Partido Comunista, que se despliega aplicadamente a nivel territorial y es de los pocos partidos, Daniela, que tiene presencia de Arica a Punta Arenas. Entonces, yo creo que no es el peor resultado, no es un desplome de participación, pero hay que tomar nota, porque claramente los partidos no están respondiendo a las expectativas y la alternativa a eso son gobiernos de tipo personalista. Marcelo Mella, hablemos de lo que pasó con Carolina Toá. Es cierto que no fue una sorpresa que
ganara Janet Jara, pero no que redoblara la votación. O sea, un 60,2 Janet Jara y ni siquiera el 28,1 la candidata del socialismo democrático. A tu juicio, ¿qué pasó con esa campaña, más allá incluso de las cualidades o habilidades blandas que son bastante evidentes entre una candidata y otra? Y el eventual, porque hay que ver los análisis en profundidad, trasvasije de los votos del Frente Amplio y el paupérrimo resultado que obtuvo Gonzalo Vinter, que pudieron haber beneficiado aún más a Janet Jara. Hablemos de estos tres candidatos, cómo tú ves ahí lo que ocurrió, incluso con las figuras y los partidos que están detrás. El Frente Amplio, para muchos, con esto hay un descalabro, como han señalado. Yo creo que no, voy a partir con el Frente Dale. Amplio. Yo creo que un partido de gente muy joven. Ya, ni tan joven ahora. No, joven, Sí, para la bueno. media, Para la media, para la de la media, gente que lo que ha milita. sido la política Sí. del año 90 en Sí, adelante, bueno. un partido joven con una historia reciente. Yo creo que el Frente Amplio le queda mucha historia y creo que quizá esta, no cabe ninguna duda que este es un remesón fuerte, una derrota fuerte. Hay que llamar las cosas por su nombre, pero lo que uno espera es que gente racional saque las lecciones del caso. Además, 9% hoy día con el fraccionamiento político que hay no indica que esté muerto. Ahí. No, para nada. Eso es lo que estoy tratando de decir. Yo Claro. creo que el proyecto del Frente Amplio, un proyecto que sigue vivo, uno podrá tener una opinión sobre las virtudes, los atributos de Porque hay un del castigo al liderazgo. No lo sé, no sobreinterpretaría. Yo personalmente siempre pensé que Vinter no era un candidato para este momento. Pero no había ningún otro disponible. Entonces se hace política Llegó en las tarde, condiciones de recordemos que realidad. llegó tarde, porque Pregúnteme a mí estaba nomás, Bodano, se de hace hecho. política con lo que hay. Todos entendemos que Pucha, si que hay hubiera salido ido... a colación tú los últimos días, Guille. Si hubiera ido como candidato el alcalde Bodanovich, el resultado Sí, hubiera sido otro. no, O sea, sin duda, de eso estamos hablando. sin Estamos duda. hablando primero la importancia del candidato. Claro. Con todo el respeto que nos pueda merecer el diputado Vinter, pero digamos el tonelaje político de un liderazgo como Bodanovich hubiera generado un resultado distinto. Y estaríamos hablando de un buen resultado a pesar de todo el Frente Amplio. Se entiende. Entonces, yo Sí. creo que el Sí, factor sí. liderazgo ahí es muy importante. Pero por el lado de Carolina Toá y socialismo democrático, yo creo que hay dos factores. Primero, creo que el diseño de la campaña no le favoreció a Carolina Toá. Yo creo que a los candidatos y candidatas hay que pedirle lo que son, que den lo mejor dentro de su identidad, pero no trasvestir a los candidatos, una persona que no es graciosa. No se Tratar de ponga a convertirla bailar en ni una cueca, ni- campaña, claro. en una persona que yo creo que el problema también de Matella, que Ah, la sí. tratan de mostrar en estos videos de Instagram como una persona que no es graciosa la candidata. No. O cuando Frey en una primaria Uy, sí, me acuerdo. lo trataron de ¿Qué hizo, no? Modernizar. ayornar, modernizar, y la verdad es que da un poco de lata porque O vergüenza ajena. no sé si vergüenza, pero se O está sea, con Frey, forzando a un candidato a hacer algo que no tiene nada que ver con Sí, su personalidad. sí, sí. Eh, Y la gente se da cuenta. y yo creo que se cometieron excesos. Esta cosa de presentar su vida. Y yo creo que Carolina Toá es una tremenda política. Creo que fue una Sin muy duda. buena ministra. Más allá del clima de guerrilla que hay en el país hoy día, que es tan poco generoso, incluso miserable. Yo creo que fue una buena ministra, una gran política, pero no sé si es tan buena candidata. Lo que me queda claro es que con la campaña que se le diseñó. No iba a llegar muy lejos. Porque recuerdo la primera o segunda franja que hicieron los expertos en comunicación. Me acuerdo una entrevista con una periodista, con una entrevistadora, en una suerte de gimnasio, donde se le preguntaba sus razones. Era una entrevista de trabajo. Esa era lo una que entrevista emulaba. de trabajo. Sí. Pero con un tiro de cámara, con un enfoque de cámara, que yo creo que eran como 10 centímetros de distancia. Eso, los que nos gusta el cine sabemos que es típico en el neorrealismo italiano, en el realismo italiano que busca mostrar la emoción en una escena. Claro. El gesto, aunque sea, yo creo que exageración, ¿no? Exageración. La exposición de su relación con el ministro Marcel. Nadie es tan idiota en este país. Por lo tanto, creo que hay cosas que son un poquito burdas. Y yo creo que ella tiene mucho contenido para ir por otro camino. Creo que quizá el resultado hubiera sido mejor. Pero por otra parte, tiene un entorno, que son los partidos de la antigua concertación, que hoy día pesa en contra y tienen muy poco sex appeal. Si hay algo que tiene poco sex appeal hoy día, son los partidos de la transición. Entonces, claramente, nuevamente Matei está sufriendo lo mismo. Chile Vamos es un lastre.
Y por lo tanto yo creo que no tenía buenas condiciones, siendo una buena política creo que no encontró el tono. Y bueno, y creo que la brecha explica, digamos, la versatilidad, la ductilidad de Janet Jara. Y yo creo también el pragmatismo del Partido Comunista. Se ha hecho mucha historia con este asunto de las declaraciones encontradas entre Lautaro Carmona y Janet Jara. Sí. Yo creo que Lautaro Carmona, puedo estar o no estar de acuerdo con él, pero creo que es un tipo inteligente con mucha experiencia. Y lo mismo digo de Janet Jara. Cuando tú no puedes administrar un conflicto de cara a una elección, lo mejor, creo yo, es presentar esa diferencia y administrarla. Y creo que lo que nos mostró esta primaria es que no todos están de acuerdo en el Partido Comunista, que no lograron construir esa síntesis respecto, por ejemplo, de política exterior. Por ejemplo. Y esa ambigüedad, que no es la primera persona que hace política con ambigüedad. Yo recuerdo a Lagos, ¿no? Ricardo Lagos, dependiendo de la audiencia que tenía, decía una cosa. Sí. Y ahí estaba la genialidad de Ricardo Lagos, ¿no? En ese eclecticismo no resuelto. Bueno, yo creo que Jara y la directiva del PC tiene la misma manera de gestionar el conflicto interno. Yo creo que tener una posición unitaria cuando definitivamente la militancia no necesariamente está de acuerdo en todo, creo que es minimizar el poder que tiene el Partido Comunista, que son por lo menos 700.000 votos. Ahora, una apreciación. En el tipo de liderazgo que hoy día la busca la ciudadanía, me llama la atención que Jara, que fue más definida, o sea, sí, fue más identitaria, reivindicó más lo que es su sector en su propia vida, lo hizo más testimonial, pero está hablando de una historia con identidad, nadie se equivoca. No fue el discurso pragmático puro, sí, que tendrá que venir ahora, no fue ese discurso abstracto, sino muy concreto, muy real, muy emotivo, con una racionalidad inteligente, pero tiene identidad. Lo mismo le pasa a Kass, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero el tipo reivindica sus principios que a la derecha tradicional le avergüenzan. Los tiene, pero le avergüenza. Yo estoy de acuerdo con eso. Y en cambio, por el medio quedan estos dos candidatos, Toá, Matei, que son un poquito como agua tibia. Amarillo. Por Chile. No, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hoy día el electorado responde más bien a una oferta nítida. Es decir, 2 o 3 ideas que se van quedando, más que un programa desarrollado por tecnócratas que no memoriza ni entiende mucha gente. Claramente hay una entrega comunicacional de contenidos de CAS que es muy eficiente. 2 o 3 ideas. Claro. Orden, seguridad ciudadana, migraciones, reactivación económica. Listo. Chao. Y por el otro lado, un programa muy extenso a veces electoralmente no es tan rentable. Entonces, sí, yo creo que las personas que han logrado entregar ese mensaje nítido por el lado del oficialismo es Jara. No hay mucha duda respecto a lo que ella representa. La trayectoria es un cañonazo, porque es una trayectoria muy significativa en términos de movilidad social, digamos, de una persona que se ha ido construyendo y además dentro de un proyecto colectivo. Entonces hay cuestiones valóricas muy rescatables de la trayectoria de Janet Jara. Y además ella es muy amable, yo diría que es muy cariñosa, sí, muy cálida. Dice en el estilo Bachelet. Exactamente. La comparaban con Bachelet. Yo creo que es muy cercana en ese sentido y eso es muy rentable electoralmente. Por eso digo, no se le puede pedir a todos los candidatos que operen de la misma manera porque las fortalezas son distintas. Por el lado de Kass pasa lo mismo. Él es un candidato bastante más distante, pero nadie duda que sus prioridades son esas 3 que acabamos de mencionar. Sí. Además le ha hecho bien Kaiser, lo ha suavizado. Lo hace aparecer sí, más suave, sí, porque hay otro que está diciendo cosas que a uno le parecen delirio, pero claro, bueno, para él le parece muy razonable, pero lo hace parecer más decente. Y lo otro que lo ayuda es que la Evelyn Matei se diluye, va en cuesta caída porque no es... ¿Qué es Evelyn Matei? Y en consecuencia eso le va a favorecer a Jara de posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Se ve errática, si la pilla, combativa. No pasa... Es que es difícil. Yo creo que la posición de Matei es muy compleja porque ha tenido fuego por ambos lados. Sí. En ciencia política uno sabe que cuando un liderazgo tiene oposición bilateral a la derecha y a la izquierda, claro, está condenado a desgastarse ese liderazgo. Sí. Entonces, porque para el lado que tú te muevas políticamente, te pegan con todo y pierdes apoyo. Entonces, los liderazgos con oposición bilateral son con un rápido desgaste.
generalmente ocurre así. A Matei le ha pasado eso. Entonces y partió mucho antes tiene también. que mirar lo que le dice, las críticas que vienen de la derecha más dura, claro. y tiene que mirar al oficialismo porque ambos sectores le pegan. Ahora, también es bueno destacar que en el caso de José Antonio Kast tiene un trato, digamos, pero con un pétalo de rosa por parte de Kaiser, no le ha pegado con nada. Entonces, esa situación de Matei respecto de Kast, estratégicamente, digamos, es súper distinta. Porque a la derecha no tiene nada. Sí. Y sin embargo tiene un señor que es Kaiser, que tiene un comportamiento, digamos, tan, yo diría, extremo, que hace que aparecer el liderazgo de Kast como un liderazgo moderado y no se pone en discusión hoy día, sí la elección anterior, las credenciales democráticas de Kaiser. Y es algo increíble. De una elección a otra pareciera que estamos hablando de una persona distinta. Y estamos a 5 meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, Marcelo Mella, y más allá del último reporte que dio CADEM, donde está en tercer lugar Evelyn Matei, y de los chascarros, por decirlo de una manera amable, que tuvo en el último tiempo, y esto de irse hacia la extrema derecha y tratar de volver luego al centro, también se habla mucho, los analistas, de que ella partió mucho antes y se podría producir este desgaste que vimos en el eterno candidato de la centro derecha, para decirlo de alguna forma, derecha nomás, como fue Joaquín Lavín. ¿Podría darse ese fenómeno también con Evelyn Matei? Claro, podría darse, pero no es un argumento, no es una condición suficiente, digamos, la permanencia de un liderazgo como precandidato o precandidata presidencial. Piensa tú en el caso de Piñera. Piñera estuvo ¿cuánto tiempo siendo la principal carta a la derecha y todo el mundo tenía claro que para la próxima iba? Entonces no necesariamente estar mucho tiempo en primera línea te desgasta. Yo creo que acá hay dos cosas. Por una parte, la posición con una extrema derecha que le pega y con un oficialismo que también le pega, que hace muy difícil salir de ese rincón. En términos boxeriles, Matei ha estado desde hace varios meses en un rincón del ring y le cuesta salir de ahí. Además, ella se encierra, se enreda y se encierra sola, porque se mete en temas donde no va a salir, donde no va a salir bien. Yo también creo que el sector tiene una responsabilidad. Ahí hay una impericia. Esta comisión o este comité de asesores, de voceros, de 11 personas, ¿cómo pones de acuerdo 11 personas? Digamos? Y los recambios que ha tenido. Es claro que si hace hablar a las 11 personas vas a tener por lo menos 10 mensajes distintos. Entonces es muy complicado. Yo creo que se han cometido errores muy grandes. Yo creo que lo que está por verse ahora es el tenor de la campaña que viene de aquí a noviembre. Tengo la impresión de que va a ser una campaña de alta polarización. Nuevamente lo que dice Alejandro es cierto. Puede que en esa campaña altamente polarizada desaparezca Matei. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que logre conectar con un elector de centro y le saque ventaja a una posición, digamos, de intermediación, apelando a que el elector chileno en general es un elector más bien moderado. Pero no sabemos finalmente de aquí a la fecha de inscripción de candidatos cuántos van a surgir. Por lo tanto, no sabemos realmente cuál es el panorama. ¿Cuánto podría mover ahí en este la centro izquierda, ya no sé cómo llamarlo, figuras como Meo o Mike Nichols, eventualmente, si llega a juntar la firma? Iba por la mitad. Ya está marcando. Sí, pero Parisi ya por la otra vereda. En realidad no sé dónde situar a Franco Parisi. Pero claro, ¿cómo va a mover ahí eventualmente? ¿Cuáles podrían ser los escenarios? Y si es que nos surge otro, a propósito de la conversación que tuvimos recién con el presidente, el diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, ¿no? Que pongan ahí una figura que no sé si será Mike Nichols u otra. Yo fíjate que creo que independiente del número final de candidatos, los competitivos realmente son 3. Siguen siendo lo mismo. Kast, Matei y Janet Jara. Y creo que una de las incógnitas grandes que van a ver es de qué manera el oficialismo actual se va a poner detrás de Janet Jara y el liderazgo de Janet Jara va a lograr romper el techo cristal de una candidatura que al final del día tiene la membresía del Partido Comunista. Yo discutí mucho la semana pasada en los medios sobre esta imagen que quería construirse desde la oposición de que iba a ser un gobierno del Partido Comunista. Y yo creo que el resultado de ayer da la razón a quienes creemos que la ciudadanía en Chile es
suficientemente inteligente como para no comprar ese tipo de argumentos, porque finalmente lo que se constituye en Chile hoy día, no hay ninguna posibilidad que sea distinto, son gobiernos de coalición. Sí, no es un gobierno del Partido correcto. Comunista, es un gobierno del progresismo, a lo menos de 8 partidos, Alejandro. Sí. Entonces no hay ninguna posibilidad de que sea. ¿Cuál es el resultado esperable en Cámara de Diputados del Partido Comunista en noviembre? ¿Un 10%? Menos. ¿Un 15%? Evidentemente un partido, como ocurrió con el presidente Boric, como ocurrió con el presidente Piñera, con la presidenta Bachelet, el partido del presidente no tiene ninguna posibilidad solo de hacer gobierno, en ninguna de las dos cámaras. Entonces es realmente una idiotez, digámoslo, y en eso está la extrema derecha. Ayer yo escuchaba el punto de prensa que hizo Johannes Kaiser, realmente una vergüenza, una cosa delirante. Ahora, alguna gente ya le está dejando de creer, y eso tuve la oportunidad de conversar con un empresario bien importante, tipo que quiere estabilidad, que quiere gobernabilidad y hacer buenos negocios, están en esa. Y hablaba mucho de que había sido una gran cosa para Kaiser, deshacerse de Kaiser y de esa gente, porque se va a la extrema derecha y lo hace parecer más moderado, pero se deshace de ellos. Ellos no van a estar en un gobierno, y si se suman va a ser muy marginal. Va a tener que mirar más bien a la derecha tradicional. Ahora, en ese escenario, sin embargo, vamos a la ganadora, Janet Jara. ¿Cómo debería moverse ella? ¿Qué tiene que lograr en estas 2 semanas claves? Porque después viene el pacto electoral parlamentario. ¿Qué tiene que hacer? Y ojalá esta semana, para enrumbarse en la idea de que es líder de una coalición y no de un partido. Yo creo que ella lo está haciendo, creo que lo está haciendo. Ella ha dicho, y también incluso lo dijo Carmona en una entrevista en TVN ayer, un eventual futuro gobierno de Janet Jara es un gobierno de coalición, por lo tanto el Partido Comunista va a ser un partido entre todos los que formen parte del oficialismo. Ya ha sido 2 veces parte de coalición. Ya ha sido gobierno, lo dijo ayer Carmona. Yo creo que las precisiones y las ideas fuerzas del discurso de Jara anoche fueron muy potentes, en mi opinión. Sí. Y creo que esa es la hoja de ruta con esos temas. Definición en política exterior, el gobierno que yo eventualmente, decía Jara, pudiera liderar, va a ser un gobierno para fortalecer la soberanía del país, no subordinado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso despeja una serie de imágenes que se trata de construir de parte de la extrema derecha. Caricatura. Y creo que ese es el camino, pero lo decisivo, Alejandro y Daniela, es cómo logra ordenar un sector que está extremadamente fragmentado. El oficialismo hoy día tiene problemas de todo tipo internamente, y la formación de las listas parlamentarias yo creo que es la prueba de fuego para que de ahí en adelante Jara pueda proyectarse como un proyecto eventualmente mayoritario y competitivo. Si bien es cierto, le sacó mucha ventaja a Toá, con el piso de la elección de ayer no alcanza el umbral de competitividad que un candidato requiere. Así es. Necesita acercarse a los 2,5 millones, 3 millones, pero si no realmente va a ser muy difícil que pase a segunda vuelta. Se logró, compañera, decía también Daniel Jade ayer en las redes sociales por el triunfo de Janet Jara. Vamos a seguir hablando sin duda sobre este tema. Te agradecemos, Marcelo Mella, cientista político y académico del Departamento de Estudios Políticos de la USACH, por venir presencialmente en esta fría mañana, donde además, como dirían los niños, hace sueño también. Además hace sueño. Por favor, hay que mostrar energía, vitalidad al público. No me lo mate. Bueno, profesor Mella. Gracias, Marcelo, que te Muchas vaya gracias muy a bien. ustedes. Muchas gracias, Oye, me profe. di un hot dog. ¿Te quedan todavía o ya se acabaron? Me quedan 5. ¿Completo? ¿Te quedan 5? Pero hay que dar contexto, es que me gané un sí, premio eso. De derecho a 30 completos durante un mes. Mira, y me quedan 5. Impresionante. Me ofreció Fue uno idea hace mía, como un mes. te ofreció. Me ofreció. Y ya no te pasó conté, nada. me ofreció. Vamos en la tarde. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. 8:28, vamos a una pausa y ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música.
Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces la nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Sin pretexto. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. 8:33. Oye, me congelé.
tengo un frío. Tiempo dile a la lluvia, pero no hay Impresionante. lluvia, hay frío. No, Tiempo dile al mucho frío. A ver, ¿cuánto hay? ¡Uy, wow! Sobrado, cariño. ¿Un grado? 1 grado, 1/10. 100% humedad indica a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile y ¿Con podríamos máxima? llegar a los 15. 15. Podríamos. Medio pero nublado, duran 20 minutos. pero con rayo ultravioleta bajito. Así es. O sea, Oye, podemos salir a adorarnos. acá había, claro, frío. miren, había escarcha también a propósito de lo que me contabas de los techos en Peñalolén. Acá los Y el pasto, pastos, los pastos. sí, de Sí. la USAT se veía una suerte de escarcha hace un ratito. Vamos a recordar la pregunta del día que está alojada en @SantiagoTV, @Radio USACH, en nuestras cuentas de Instagram, tras el triunfo de Jara y los resultados de la última Academ, que ojo, se hicieron antes de este triunfo, ayer Y se que dieron los dice que resultados. Matei baja, que sube Jara, pasa a Exacto. segundo lugar y Casa Kast primero. todavía lidera. ¿Es una candidata competitiva de cara a las próximas presidenciales? ¿Cuáles son nuestras opciones? Estamos creativos. Sí o no. Así es. ¿Qué así. quiere que le diga? Sí, no. Y a mí me gusta el empate. ¿Te gusta el empate? Siempre en política todos juegan al empate en Chile, ¿se ha fijado? Pierden por paliza, Oh. pero ¿ha visto renunciar a un dirigente político frente a esta derrota? En Inglaterra, en Francia, el que lidera al bando que pierde, renuncia ahí mismo. Sí. Aquí no renuncian, pero agarrar la pata en la mesa de la directiva con el timbre y le estampillan la mano antes que lo saquen. Bueno, es Vamos con una mala reflexión. Sí, no, con las callecitas de Santiago, a ver, último minuto por trabajo, este es un recordatorio que reduce a una pista de particulares en Alameda al poniente, altura Miraflores, y al oriente, altura San Isidro en Santiago. A la situación genera mucho tráfico, tránsito lento, pero intermitente, es lo que señalan. Ojo con ese punto. También reiteran alta precaución por los semáforos con falla en Américo Vespucio con Eduardo Castillo y Velasco, y Avenida Oriental en las esquinas de Ñuñoa y Peñalolén. Situación genera congestión y tránsito detenido intermitente también. Precaución. Y eso sí, el metro, que bueno, está con toda la red disponible. Así, hora punta, no hay problemas en ninguna de las líneas. Menos mal, algo que se agradece. Y bueno, vamos a seguir, por supuesto, con los análisis. Y veía en la prensa, Alejandro Guillé también, me llamó la atención, no sé si me llamó la atención, pero el titular, por ejemplo, de MOL, 29 de junio 2025, decía ayer, el día en que los comunistas se impusieron a la socialdemocracia en las urnas. Que es un hecho inédito. Ah, es un hecho inédito, sí, totalmente. Eso por EMOL. Y mira, hoy de la mañana el periodista y escritor español y muy cercano a nuestro país, Mario Amorós, que ha escrito biografía, investigaciones periodísticas muy interesantes en torno a Víctor Jara, la última Gladys Marín, pero también de Pinochet y de otras figuras. También en el mundoobrero.es de España escribió un artículo que nos compartió. La comunista Janet Jara logra un triunfo histórico en la primaria presidencial de Chile. ¿Cómo asemejas tú que conociste, digamos, y estabas ya desde el periodismo, a lo mejor no en política, a Gladys Marín, a Gladys Marín, en relación también a la impronta que tiene Janet Jara? No, son distintos. Primero, yo tengo que reconocer que Gladys Marín tuvo una consecuencia y una rectitud de vida y una austeridad que en lo personal es impecable. Yo he leído muchas de las... Estaba en dictadura, es otro escenario al de Janet Jara. Además, por ejemplo, ella, cuando se produce la dictadura, después de unos días clandestinas, la sacan del país, pero después vuelve. Al poco tiempo de vuelta a Chile a reorganizar un partido extremadamente perseguido y golpeado. Y la militancia, más aún sus propios hijos, se entera que está en Chile, años después, cuando se hace un famoso acto en un estadio de fútbol, aquí en Recoleta, por ese sector, que estaba lleno, y la anuncian y empieza a hablar. Todos pensaban que estaba en Moscú, que siempre había estado en el exilio, y la verdad que siempre estuvo en Chile. Sí, clandestina, Bueno, hay unos libros maravillosos. Bueno, el de Mario Amorós recuerda esa sí. anécdota o esa situación bien trágica que sobrellevó Gladys Marín. Por año se desplazaba por las calles y un par de veces vio cruzar a su hijo frente a ella y no pudo decirle, hijo, un beso, una señal, nada, porque lo ponía en riesgo. Bueno, eso tiene ella, pero es en otro contexto.
Y además ella tiene que marcar la identidad de su partido, tiene involucramiento con el Frente Patriótico sin duda, cuando estaban destrozando al Partido Comunista y deciden defenderse, en el fondo fue eso, pero además con una estrategia de que, bueno, por las buenas una dictadura no se le vota, hay que votarla en la dura, y eso termina finalmente con el fracasado atentado contra Pinochet, que fue bien peligroso el escenario que se generó. Además que tampoco iba a resolver el problema porque dejaba un país tremendamente dividido, porque los partidarios de Pinochet eran muy fuertes. Entonces eso se podía abierto un escenario impredecible. El caso de ahora no, esta es una generación que nace en democracia, en lo político, que tiene una trayectoria impecable. Y quiero decir algo, el Partido Comunista Chileno, con esa excepción del periodo del Frente, que no juzgo, porque era la realidad que se vivía, pero que creo que a la larga no le jugó bien al Partido Comunista, el Partido Comunista desde los años 30, cuando se forma el Frente Antifascista, toma la vía democrática y ha sido impecable en eso. Entonces, cuando dicen que el Partido Comunista es peligroso, mucho más fueron los socialistas que con su anarquía, sus divisiones, el Partido Comunista claro, y su admiración por la vía cubana que tuvieron sobre todo a fines de los 50, los últimos años, porque está ya la revolución en curso, y después los 60 particularmente por el Che Guevara y todas esas aventuras. El PC nunca se prestó para esas aventuras. Cuando el Che Guevara se va a Bolivia, el PC no lo apoya, porque no cree en esa vía. El Partido Comunista Chileno es impecable en su trayectoria democrática y por lo tanto primero hay que sacar los fantasmas y las cosas que se dicen. Y en segundo lugar, Janet Jara dentro del Partido Comunista es parte de una nueva generación que hace rato que viene madurando, que está muy en la idea del Frente Amplio, que se formó mucho en las luchas estudiantiles, que tiene contacto con todos los partidos y que tiene mucho más características de flexibilidad, amplitud, pragmatismo, porque la política hecha desde los partidos, desde ese constructivismo de hacer cambios dirigidos por partidos vanguardia, ya está de modé. Hoy día se construye en la base social con la ciudadanía. Y Jara es más de esta nueva política. Yo escuchaba que el no de la política anticomunismo tradicional de la izquierda. y el pinochetismo incluso eran ya cosas vintage. Lo escuchaba en unos análisis ayer en una radio amiga, como dicen. Y revisando la prensa de hoy, y a propósito de lo que hablamos, de este contexto donde situábamos también a Gladys Marín, que es por supuesto contexto Guerra Fría, y acá dictadura cívico-militar con Pinochet a la cabeza. Mira, Sebastián Edwards en la tercera señala, tal cual, dice, el programa escueto que presentó Jara es extremadamente parecido al Salvador Allende. El economista y académico de la Universidad de California dice que el salario vital que propone la candidata Janet Jara es perjudicial para el empleo y afirma que la derecha no debe descuidarse. El hecho, dice Edwards, de que haya ganado Jara no significa que la gente de derecha pueda dar por ganada la elección. Bueno, y ahí hay todo un desarrollo de su punto de vista, quien escribió también sobre los Chicago Boys recientemente con el Proyecto Chile. Bueno, yo aquí discrepo lo estimo un gran economista, lo sigo en muchas cosas y le creo mucho, pero ese diagnóstico comparativo con 60 años, menos, ya se trasnochado, ya 50 y tantos años que pasaron, son otros mundos, es otro país. Si hoy trajéramos a Eduardo Frei Montalva y lo ponemos aquí, sería un terrorista internacional, según los criterios de Sebastián Edwards. Tomen en cuenta que plantearon la reforma agraria, la chilenización del cobre. ¿Qué pasaría si hoy día dicen vamos a chilenizar el cobre? Vamos a nacionalizar las riquezas básicas. Es lo que se llamó chilenización porque era pactado y en sociedad con capital extranjero, a diferencia de la nacionalización de Allende, que era la expropiación de la propiedad. Pero además la reforma agraria, lo que significó la reforma agraria, balaceras en el campo, gente que murió, después las organizaciones campesinas, la sindicalización campesina estaba prohibida por ley en Chile. Recién en los años 60 los campesinos adquieren por una ley del gobierno del presidente Frei Montalva poder organizarse. Bueno, esto sería hoy día considerado subversivo. Sí, y además el alineamiento internacional de Chile de abrirse más allá de la hegemonía estadounidense que administraba América Latina como feudo, que empieza a abrirse a otros países. Gabriel Valdés, el canciller de la época,
fue muy crítico de Estados Unidos, se abrió mucho a Europa, empezó a darle nuevos horizontes. Entonces, empezar a hacer esa comparación de contextos y de época. La que decía Eduard, sí. Porque no va a decir que porque quiere sueldo mínimo. Si en todos los países desarrollados O sea, existe, no me va a decir él que no lo sabe. Y digno hablaba, ¿no? De vital también Janet Jara. Y acá en la tercera también una nota de hoy dice, Jara compromete cambios programáticos con foco en reactivación económica y colaboración público-privada. Bueno, un poco en la línea también de lo que fue su discurso de anoche, muy emotivo, también parafraseando como lo hizo a su vez el presidente Boric en su triunfo a Salvador Allende, con el corazón, ir tranquilos a la casa. Pero esos son simbolismos. Sí, pero son bonitos. Pero ahí también habló de, por supuesto, ser una candidata o una futura eventual presidenta para todos los chilenos y abrirse también, ¿no? A esto. ¿Estarán ya reunidos el comité político? Pero una pregunta, ¿Boric ya terminó con su postnatal o no? ¿Ya los 5 días corrieron? Porque ¿cómo iba a estar con la moneda? Semana pasada. Ya están reunidos tomando desayuno, me imagino. Bueno, tiene que hacer el análisis porque hay que evaluar los pasos a seguir. Pero yo creo que ahora ya definitivamente Boric es el pato cojo, ya no va a ser relevante en el debate, va a ser Janet Jara. Él mismo lo dijo anoche. Sí. Ahora Janet Jara toma el liderazgo en nuestro sector. No va a ser sector. difícil, dijo, pero que Janet Jara sabe Sí. absolutamente hacer, digamos, sobrepasar esos obstáculos. Y así lo mostró con sus acuerdos y cómo pudo negociar con justamente el mundo empresarial, el mundo de los trabajadores en pos de la reforma previsional. Vamos a una nueva conversación en los minutos que nos quedan cuando son las 8:44. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, ¿cómo estará la situación dentro del Partido Comunista? Con un resultado que hace un mes y medio, 2 meses atrás no se veía tan claro, pero que ya en las últimas semanas se veía que venía con fuerza. Vamos a conversar con la diputada comunista Alejandra Plasencia. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. No, muy Usted bien, contenta, sanito, me imagino, sanito. también. Que no. ¿Cómo está? El ánimo. Bien, ¿no? Muy bien. Ya estamos listas para partir al Congreso. Pero sin duda que ayer fue una jornada muy intensa, ya culmine de un proceso que habíamos venido dando como oficialismo, como fuerzas progresistas, en función de construir esta primaria, ¿no? Correcto. Ahora, usted, ¿cuándo tuvo ya la sensación de que se ganaba? ¿Cuándo le llegó el bichito? Bueno, siempre teníamos la impresión de que podíamos ganar porque en lo personal y lo sé también por otra gente que se sumó a la campaña, en el territorio se veía un ánimo muy disponible para conocer a Janet, para escucharla, para escuchar sus propuestas y por supuesto que eso es algo que fue creciendo con el tiempo. Esta campaña, como se dice, fue de menos a más, pero sumando a mucha gente que conscientemente de lo que significa participar en una primaria, que es un ejercicio democrático importante, querían informarse, realmente conocer a sus candidatos y candidatas y por cierto que Janet logró congregar esa adhesión que no solo vino de un partido, ¿no? Sino que también de Acción Humanista, de la izquierda cristiana, pero sobre todo empezó a sumar al mundo independiente, liderazgos locales como alcaldes, alcaldesas, el alcalde de Pudahuel, el alcalde de Puente Alto, la alcaldesa de Quilicura, el alcalde de San Joaquín. No, sí, arrasó en muchas comunas. Es muy importante. Absolutamente. ¿Cuáles son los desafíos, diputada Plasencia, en esta semana clave, pensando en la ADC, pensando en otros sectores y, por supuesto, ya el trabajo que tiene que hacer con el Frente Amplio, con el socialismo democrático, que fueron los perdedores de estas primarias, porque fue muy holgado o aplastante el triunfo de la candidata Janet Jara? ¿Cuáles son las claves, sobre todo para estas primeras horas? Desde ya yo digo que la disposición se nota a construir un programa unitario. Ayer en el comando estuvieron con su presencia ampliamente todos los candidatos y candidatas, sus diputados, sus alcaldes, alcaldesas. Yo creo que eso es un ánimo que se expresó de manera bastante rápida y que, por supuesto, ayuda a ponerse a disposición de construir este programa unitario. La unidad se trabaja, la unidad se construye todos los días
Y es por eso que yo creo que tenemos buenas condiciones, porque esta preparia fue un hito importante. Lo segundo es que tenemos que ser capaces de convocar a más sectores, ¿no? Tenemos que ser capaces de convocar a toda la gente que ayer no se sintió convocada a votar, a toda la gente que hoy día tiene desesperanza en la política, que está esperando que le demos respuesta a cuestiones que son tan esenciales para su vida cotidiana. Tenemos para eso una buena candidata que conecta con la ciudadanía, que conecta con las cosas que son relevantes, pero también necesitamos ser capaces de que esas ideas de unidad, de proyecto país, lleguen a todos los rincones de nuestro Chile. Entonces tenemos, por cierto, un gran desafío, porque lo que tenemos al frente, por otro lado, es un riesgo para la democracia. Por el otro lado tenemos el riesgo de retroceso en derechos sociales y conquistas que ha costado mucho para las familias chilenas y los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de contrarrestar con propuestas, con alegría, con mucha convicción, con generosidad, lo que hoy día la gente está esperando del sistema político. Bueno, de hecho, hay que evitar caer en el error de hablarle solo a los partidos, cuya debilidad ya es bastante clara. El socialismo democrático, Frente Amplio, no son fuerzas convocantes como estructuras partidarias como eran en el pasado, eso quiero señalar. Por lo tanto, la clave va a estar en ampliarse a la ciudadanía, y la ciudadanía lo que espera son liderazgos preocupados de su gente, quizás menos constructivismo de venir de arriba y más convocar a la ciudadanía. ¿Cómo va a ser el despliegue ahora en esta etapa donde hay que correr el horizonte? Ya se ganó por identidad al mundo tradicional de la izquierda. Ahora vamos a la ciudadanía. ¿Cómo se llega? Hay que cambiar la estrategia, supongo. Bueno, yo creo que de todos modos, Janet tiene una experiencia que de por sí es convocante. Ella toda la vida ha trabajado con otros, con gente distinta, que piensa diferente, y ha logrado grandes acuerdos. Y yo creo que la ciudadanía hoy día espera acuerdos, pero que esos acuerdos sean para mejorarle la vida a las grandes mayorías y no solo a algunos. Es decir, yo creo que tenemos que volcarnos a mostrar de que la buena política, la política que se hace teniendo como objetivo el bienestar del país y no solo de un grupo pequeño, ¿cierto?, que lo que hace es resguardar su posición de poder, sus fortunas, ¿cierto?, en desmedro de otros. Acá nosotros tenemos que ser capaces de mostrar que el liderazgo de Janet va a lograr esos acuerdos que le mejoren su vida, como lo fue en su trabajo respecto al tema de pensiones, pese a que siempre pensamos que debía ser una reforma mayor de la que se hizo, pero la responsabilidad también de mejorarle las pensiones hoy día a los jubilados y jubiladas, de corregir la injusticia hacia las mujeres producto de las lagunas que se refieren muchas veces a labores de cuidado, ¿no?, que no son visibles, pero que hoy día sí están sobre la mesa y están siendo reconocidas las 40 horas que les permiten a las personas llegar más temprano a su casa, a tener posibilidad de ver a su familia, de ver a sus hijos. La política tiene que ser también humana, y las personas tienen que sentirse reflejadas en esas políticas. Entonces, lo que digo son dos ejemplos muy concretos de la labor realizada y de la gran oportunidad que tenemos de mostrar que esa labor realizada la podemos hacer en muchos otros espacios más que las personas están esperando. Entonces, yo estoy de acuerdo con que tenemos que hablarle a las personas comunes y corrientes que todos los días se levantan para mantener a sus familias y para sin tratar caer de en hacer populismos. una vida mejor. Sí, y sin prometer cosas que no se puedan cumplir, ¿no? Sí, ya en lo ese dijo sentido ha también. sido muy La misma clara candidata. ella. Exactamente. Bueno. Brevemente, solo un segundito para que no me quede en el tintero, que lo decía por interno, diputada Plasencia, a propósito de los privilegios y la gente que tiene miedo también de perder sus fortunas o que le sigan la huella, ¿en qué estado del arte está el levantamiento del secreto bancario? Muy breve, para que nos cuente. Ah, pero qué buena pregunta. Estamos ahora, lo vamos a retomar en Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas hasta el segundo trámite. Lo central acá es que se ha indicado que debe reponerse por parte de todos los expertos, digamos, y las personas que están a cargo de las instituciones que ven estos temas a nivel del Estado. El mismo Ministerio Público, los fiscales lo han pedido, el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero ha planteado que es una necesidad hoy día, una herramienta
que hace falta porque el dinero se mueve rápido, ¿no? Y a diferencia de lo que algunos planteaban, las bandas de crimen organizado sí utilizan la banca formal, como lo vimos hace una semana y media con este golpe que se dio a la gente del Tren de Aragua, sí. Pero sin lugar a dudas, si hubiéramos tenido esta herramienta, se hubiera podido pesquisar más de los recursos que se movieron. Bueno, Alejandra, esperamos que se reponga ahora por parte del gobierno. Le queremos agradecer a Alejandra Plasencia, que también egresa al USACH. Así es. Así es. La USACH al poder. Se siente. Sí. Y también fui presidenta de la Federación de Estudiantes en el año 2000. Yo conocí a Janet en la universidad, de hecho, trabajamos juntas. Por supuesto que desde siempre fue un gran liderazgo. Así es. Gracias, diputada Alejandra Plasencia del Partido Comunista, por una vez más estar con nosotros acá en Radio USACH y que tenga preciosa semana. Igualmente ustedes, saludo a quienes nos escuchan. Gracias, diputada. Chao. 7 minutos para las 9 de la mañana, revisemos lo que se viene para este lunes 30 de junio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. La soledad, el aislamiento social, crisis de la salud pública global, dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, a las 9, ahora mismo, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, encabeza en nuestro país la presentación del primer informe mundial Ginebra. sobre es la hora soledad. Chilena, pero en Ginebra donde se presenta. Esta hora de Chile, dice acá. Ya. Exacto. Mire, dicen que a veces en Chile. Pero en Ginebra, allá, y la salud. Vamos a conocer el informe, ahí nos contarán después y lo vamos a analizar, porque es uno de los problemas de salud pública soterrado. No se ve, pero ahí está. Y a las 11 de la mañana, la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, entrega una evaluación de la jornada de las elecciones primarias presidenciales del día de ayer y se va a referir a la organización de la elección, el desarrollo en los locales de votación y los últimos detalles del proceso, sobre todo lo que se avecina, esperemos. Bueno, a las 12:45, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, la exalcaldesa, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire, y alcaldes de Pudahuel y Cerro Navia entregan los resultados de un informe anual, el primero, que establece un protocolo de actuación. ¿Qué hacer? ¿Cómo coordinarse con personas que son víctimas de delitos por su identidad de género u orientación sexual? Dicho eso, vamos con el resultado de nuestra pregunta del día tras la victoria de Janet Jara en las primarias oficialistas. Y preguntamos si era o no una candidata competitiva y los resultados son también aplastantes. Bueno, los que dicen que no es candidata competitiva, 11%. Los que dicen que sí es candidata competitiva, 89% de nuestros encuestados. Así es. Sigan nuestra sintonía acá a la 94.5 porque ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH, con más análisis y más debate de lo que fue la jornada eleccionaria de ayer. Y nos despedimos, según la Dirección Meteorológica, con solo 1 grado. Yo estoy congelada ya. Bueno, Chao, vamos vale. a congelar la transmisión entonces. Por su compañía, muchas gracias. Lindo que lo día. pase bien. Chao. Información, análisis y entrevistas